Bueno, muchachos, vamos a iniciar aquí los ejemplos de lo que es la corriente alterna. Entonces vamos a seleccionar aquí mi lápiz y mi tiza. Listo, digamos que yo tengo un voltaje pico a pico de 270 voltios, que la frecuencia es de 60 Hz. La frecuencia pues que tengo yo de la onda, que probemos la onda para un tiempo igual a 2 horas, por ejemplo, a 2 horas, y que el ángulo de desfase es de 10 grados. Listo, entonces que nos piden hallar la frecuencia angular, nos piden hallar el periodo, nos piden hallar la frecuencia angular, el periodo, el voltaje RMS, nos piden hallar el voltaje promedio y nos piden hallar la ecuación. Y nos piden hallar el voltaje para t igual a 2 horas. Listo, entonces comencemos. Vamos a darle la solución a esto. Entonces primero vamos a hallar que el voltaje pico. Entonces vamos a hallar el voltaje pico. Entonces el voltaje pico es igual a voltaje pico a pico dividido entre 2, que para nuestro caso serían 270 voltios dividido entre 2. Entonces hacemos la operación. 270 dividido entre 2 y me da un igual de 270 dividido entre 2 y espere que está en error. Espérate, aquí borro acá. Ya. Entonces serían 270 dividido entre 2 igual. Me da 135. 135 voltios, ¿sí? 135 voltios. Entonces, voltaje pico es igual a 135 voltios. Ya tengo el primer valor, ya tengo el voltaje pico. Entonces vamos a hallar el voltaje RMS, que es igual a ¿qué? Al voltaje pico sobre raíz de 2, sobre raíz de 2, voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces sería el voltaje pico que son 135 voltios dividido raíz de 2. Entonces vamos a hacerlo. Entonces borramos acá. Entonces el voltaje pico son 135 dividido raíz de 2. Me da 95.46. Entonces me da 95.46 voltios. Voltaje RMS es igual a 95.46 voltios. Listo, vamos a hallar. Entonces este sería el segundo punto. El segundo punto. Sigue el tercer punto, que sería el voltaje promedio. Entonces yo sé que el voltaje promedio es igual al voltaje RMS
multiplicado por 0,9. Entonces, esto sería igual a 95.46 voltios multiplicados por 0,9. ¿A qué sería igual esto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería, entonces esto lo multiplico por 0,9 y me da, venga, vuelvo y lo hago, 95.4 por 0,9 me da 85.86. Entonces esto sería igual el voltaje promedio a 85.86 voltios. Listo. Cuarto, vamos a hallar a W, o sea, la frecuencia angular. Entonces yo sé que W es igual a 2pi por la frecuencia. W igual a 2pi por 60 Hz. Esto me da alrededor, esta W me da alrededor de 377 radianes sobre segundo. Quinto, vamos a hallar el periodo. Pues yo sé que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces el periodo sería igual a 1 sobre 60. Entonces esto sería igual 0,016 segundos. Entonces el periodo sería igual a 0,016 segundos. Y vamos a hallar la ecuación. Sexto, la ecuación. Pues yo sé que voltaje en función del tiempo es igual al valor pico por el seno de W t más un ángulo. Entonces sigo aquí arriba. Entonces yo sé que el voltaje en función del tiempo es igual al voltaje pico que me dio 135 por el seno de W que me dio 377 por el tiempo más un ángulo, pero el ángulo ya lo tengo allá, lo tengo como 10. Entonces, más 10. Entonces, muy sencillo. Aquí está ya la ecuación que me define la onda alterna. Ya por último, 7. 7. Entonces vamos a hacer la ecuación 7. Que me define toda la onda alterna. Entonces yo digo que el voltaje para 2 horas, pero resulta que esas 2 horas, entonces vamos a hallar aquí 7, vamos a reemplazar para, entonces digo acá 7, para t igual a 2 horas, pero estas 2 horas yo las tengo que multiplicar por 3600 segundos que equivalen a 1 hora. Entonces esta hora con esta hora, y entonces ya me queda la conversión acá, serían 3600 por 2, que serían 7200, serían 7200. Entonces serían aquí 7200 segundos.
Ahora sí, entonces reemplazo mi ecuación. Entonces yo digo que voltaje en función de 2 horas, ¿qué quiere decir? Que donde está T lo reemplazo por 2 horas. Es igual a 135 por el seno de 377, lo multiplico por 7200 y todo eso le sumo 10. Entonces, ¿cuánto da? Vamos a hacerla. Entonces serían acá, borro acá. Entonces primero 377 por 7200 por 7200 igual me da, entonces esto sería igual, control Z acá, sería igual a 135 por el seno de 2.714.400 y a esto le sumo 10. Entonces aquí le sumo 10. Entonces más 10. Entonces aquí me da igual a 135 por el seno de 2 billones. Entonces metámoslo aquí, 2.714.410. A eso le saco el seno. Entonces seno de ese valor acá me da menos 0.99. Entonces aquí me queda que es 135 por menos 0.99. Entonces listo. Entonces este 0.99 acá 0.99, ve, esto está raro, 0.99 lo multiplico por 135 igual me da 133.65. entonces yo digo que el voltaje en 2 horas es igual a 133.65 voltios. Entonces aquí ya tenemos todo lo que necesitamos. El voltaje cuando en un punto, en un instante del tiempo. Tenemos aquí el tiempo en periodos. ¿Tan? Tenemos la ecuación de la onda. Esta es la ecuación de onda general en términos de P. Tenemos aquí el periodo. Tenemos aquí la frecuencia angular. Tenemos aquí el voltaje promedio. Tenemos aquí el voltaje RMS. Tenemos el voltaje pico. En el siguiente video entonces les voy a explicar cómo vamos a graficarlo, que también es la parte más importante de este cuento.